Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir pin, tú contestas pon y después yo digo con. ¿Con quién estamos? Josué de la Maza. Y te voy a hacer unas preguntas cortitas. Pin. Pon papas. En mi tiempo se decía ping pong papas. Esconde la mano y escapas. Pero bueno, dale, venga, ping. Pon. No, pues papas. Dale, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Conéctate con tu futuro, una iniciativa impulsada gracias a la Alianza por los Jóvenes. Soy Alfonso Lazo, parte del equipo de Nestlé Ecuador. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy especial, Josué de la Maza, presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador. Josué, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, Josué, nosotros estamos iniciando este podcast para poder conocer un poquito acerca de la transformación digital. Es un tema que está ahora en auge. Entonces, yo quisiera empezar preguntándote, con esta experiencia de 30 años que tú has tenido en Nestlé, ¿cómo ha sido este cambio, tanto en la empresa, pero también en la vida cotidiana? La verdad es que a lo largo de los 30 años yo creo que mi vida ha sido una constante transformación digital. Aunque no lo creas, la primera etapa de mi vida, infancia y adolescencia, el uso de computadoras era relativamente poco. Yo me acuerdo que empezábamos ahí con las Apple IIc y el uso de telefonía celular por ahí de los 80s y 90s. Pero aunque no lo creas, cuando yo entré a trabajar, no es que cada uno de nosotros tenía una PC en la estación de trabajo. Y estamos hablando de que tengo 30 años de trabajo, que tampoco tengo 50 años. Entonces realmente ha sido una constante el transformarse digitalmente y empezar pues desde la utilización de Excel, la utilización de Word, del Office, y de ahí empezar a tener diferentes usos en términos de sistemas, ¿no? Entonces ha sido una evolución, pues yo diría fuerte, pero muy acelerada los últimos 15 años. Okay. Los últimos 15 años ha sido una aceleración increíble y en ese periodo de tiempo yo he descubierto la fuerza de la transformación digital, el poder de los datos. Yo algo he aprendido, que los datos te dan un poder increíble porque puedes predecir el futuro, puedes saber todo. La verdad me interesa mucho justo esto último que acabas de decir, y por ahí va de lo siguiente que quería preguntarte. ¿Cómo justo estos datos y todas estas piscinas de información, además que ahorita ya puedes encontrar absolutamente de lo que sea, cómo esto se relaciona también con cómo tratamos nosotros aquí dentro de Nestlé principalmente y después como personas en general a los consumidores? Mira, yo te diría a los consumidores, a los colegas, a los jefes y a todo el mundo, porque lo que realmente está pasando es que estas herramientas están transformando la forma de vivir. Y esto no es la excepción en el ambiente de trabajo. Cuando tú operas con este tipo de información, la información tiene que rodearse de procesos y rutinas de trabajo. Eso cambia la conducta en una organización. Si yo voy a tener ahora un dashboard que te va a permitir entender exactamente dónde está el camión que salió de un centro de distribución y va a llegar a una tienda y atender a la persona y al tendero, eso cambia la forma de trabajar. Si un vendedor antes tenía que ir, desplazarse a una tienda, hacer la venta, y hoy ya tienes una app que es como una especie de Amazon, en donde el propio tendero coloca su pedido, el rol del vendedor cambia. No es que el vendedor deja de existir, pero sí este rol cambia. Y también, obviamente, el consumidor. Hoy el consumidor está expuesta a medios digitales, al TikTok, hace búsquedas en Google y compra por internet.
Entonces, la relación con la consumidora cambia totalmente también. Y todo eso está pasando ahora. Y lo que es muy interesante es que las cosas no pasan solitas. Cuando tú tienes organizaciones, las organizaciones tienen muchos años de hacer las cosas de una cierta forma. Ya tenemos un cierto nivel de digitalización, tienes tu sistema y en tu sistema vas a hacer la planeación de la demanda de un cierto producto. Entonces vas a colocar los productos, etc. Pero de repente, de buenas a primeras, mucho del trabajo que tú estabas haciendo manualmente va a cambiar. Hoy te va a llegar un dato, te va a llegar de otra forma y eso exige que haya un cambio de conducta y un cambio de mentalidad. Y eso muchas veces en mi experiencia es lo que es más complejo en términos de la transformación digital, porque estás cambiando la forma de hacer todo. Incluso, por ejemplo, para hacer un comercial de televisión, vas a hacer una producción, hoy la inteligencia artificial te puede ayudar a acelerar ciertas partes de la producción y ya no tienes que tener la cocina ahí, la puedes crear con inteligencia artificial, o si vas a hacer un testeo del comercial para ver si hay preferencias, también la inteligencia artificial te lo va a hacer. Entonces, toda la gente que operaba de cierta forma tiene que evolucionar su forma de pensar. Y eso es lo que se llama change management, que es el manejo del cambio, y muchas veces es lo que es más complejo en una organización, porque mucha gente no se siente cómoda con este tipo de cosas y tienes que ayudar a toda esta evolución. De acuerdo. ¿Cuáles consideras que son las habilidades que los jóvenes deben adquirir en este mundo de constante transformación? Mira, las nuevas generaciones que ya son nativas, que nacieron y crecieron con la tablet y ya se están moviendo, la verdad es que traen muchas habilidades y se sienten muy a gusto con todo este tema de digitalización. Pero al mismo tiempo, estas nuevas generaciones muchas veces les falta experiencia en lo que puedes llegar a hacer con la digitalización y lo que es realmente la gestión de un negocio. Y el pragmatismo de, a final de cuentas, los negocios son los negocios y tienes que resolver una situación, tienes que negociar, tienes que vender. Entonces, lo que es muy interesante es que la generación nativa digital tiene mucho que aprender de la generación que no nació digitalmente y que aprendió a hacer las cosas. Y viceversa. Esta generación también tiene mucho que aprender de la generación nativa. Cuando tú ves, por ejemplo, ChatGPT es una maravilla. Pues si no sabes qué preguntar y no sabes distinguir entre lo que te sirve y lo que no, puede ser terrible. Y eso está pasando con las generaciones. Esa experiencia práctica no te la va a dar la digitalización. La digitalización te va a ayudar a facilitar y a brincar etapas y a facilitarte el proceso. Pero para eso tienes que saberlo hacer. Y ahí es donde viene esta digamos, armonía e interrelación entre las generaciones que entran con esta facilidad y las que ya están. Y esa interrelación es lo que te va a ayudar a desarrollar esta transformación. ¿Cuáles crees que son los conocimientos más importantes que los jóvenes deberían adquirir desde que entran a una empresa a lo largo de su carrera? Mira, yo creo que hay muchas habilidades, pero yo valoro mucho la capacidad de conectar y comunicar entre diferentes áreas. Es bien importante. Cuando tú tienes, por ejemplo, gente que se dedica a la digitalización y tú tienes científicos de datos o gente que está desarrollando algoritmos para poder hacer una predicción de la demanda o para ayudar a calcular, por ejemplo, los flujos de mercancía de una forma muy precisa. La verdad es que sirve de muy poco tener la capacidad de desarrollar los algoritmos si no puedes comunicarte, entender las necesidades de los usuarios y conectar y explicar cómo utilizar las cosas. Entonces, esta interrelación se vuelve tremendamente importante. Hay que tener mucha empatía y mucha capacidad de escucha también para entender y respetar diferentes perfiles de personas. Tú vas a tener gente que a lo mejor tiene una gran capacidad para el manejo del recurso humano y que va a poder tener una cierta capacidad de conectar, empatía, etc. Tú vas a tener gente que a lo mejor maneja los datos de forma brillante, pero te tienes que comunicar entre todos.
Y estas habilidades blandas son muy importantes, sobre todo con gente que está manejando toda esta parte de digitalización. Hay que saber conectar, hay que saber expresar. Yo valoro mucho, por ejemplo, saber contar historias a través de la data. La habilidad de contar historias, la habilidad de escuchar y entender necesidades, la habilidad de persuadir para que las personas utilicen la información, la habilidad de negociar y de llegar a una conclusión. Todas esas habilidades son habilidades humanas que no son necesariamente habilidades de análisis. Sí, por supuesto. La verdad es que estas habilidades con las que tú nos hablas son realmente valoradas no solo en Nestlé, sino a nivel global, y es justo lo que nos lleva al éxito. Yo quería avanzar un poquito más hacia justo esto de los datos con Storytelling, lo que tú nos hablabas, y preguntarte cómo ves tú el avance de Nestlé en la parte de marketing con estos datos, y cómo estos datos, no solo hablándole a directivos, sino también al consumidor final. La base fundamental del marketing, que es a final de cuentas tener el precio adecuado, el producto adecuado, la comunicación y promoción adecuada en el lugar adecuado, eso se mantiene, ¿no? Pero la forma de hacer las cosas ha tenido una tremenda evolución y depende mucho del ambiente donde estés, del ambiente de negocios. Nosotros estamos aquí en Ecuador, donde por ejemplo toda la parte de e-commerce no ha tenido una evolución tan grande como otros mercados. Pero a mí que me ha tocado estar en otros mercados, en Brasil, en México, o si te vas a mercados asiáticos, a China, la verdad es que el contacto con el consumidor ya se fue casi completamente digital. Y eso significa que todo el marketing, toda la comunicación se hace a través, o principalmente a través de medios digitales, y se vende a través también de medios digitales. Y ahí el entender todo lo que es la información a través de los insights, de los usuarios de estos medios digitales, pues es todo. A final de cuentas, todo lo tienes. Si tú lo sabes interpretar, vas a saber, por ejemplo, qué usuarios ya probaron tu producto, qué usuarios les gusta tu producto, qué usuarios no les gusta tu producto. En una campaña de comunicación tú tienes la posibilidad de entender quién entró en contacto con un cierto mensaje y puedes adaptar tu mensaje para que algunos estén expuestos al concepto y otros que ya entendieron el concepto los puedes llevar a utilizar, por ejemplo, el producto en recetas de cocina. Entonces, la verdad es que la utilización de data te da un potencial enorme para poder comunicarte con el consumidor a través de estos diferentes medios y entenderlos y además ser mucho más enfocado y mucho más eficiente en la utilización de recursos. Entonces, la forma en donde tú conectas, utilizas, apalancas toda esta información te permite potencial gigante en términos de estar tú manejando el mercado compitiendo. El tema es que lo vas a hacer tú, pero lo van a hacer los competidores. Entonces, a final de cuentas, toda esta ciencia de datos y toda esta digitalización en algunos años va a terminar siendo la norma y quien gane no va a ser quien lo colocó o quien lo tiene, porque todo el mundo lo va a tener, es quien lo sabe utilizar de la mejor forma. ¿Qué libro le recomendarías tú a los jóvenes que están empezando a usar datos, que además hay en absolutamente todo lado, para que puedan contar estas historias y al mismo tiempo conectar con los consumidores? Hay un libro que a mí me encanta que se llama Storytelling with Data. En español es Storytelling con datos, ¿no? Cole Nussbaumer, creo. Es un nombre por ahí, pero si lo buscan en internet lo van a encontrar. Para mí me parece increíble, porque cuando tú tienes todos estos números, tienes que conectar con las personas para lo que es relevante en tu historia con los números. Y una forma muy poderosa es hacerlo. ¿Qué consejos darías a los jóvenes que están justo entrando a su etapa de trabajar en una empresa o que ya trabajan pero están en los primeros años? Mira, yo creo que muy importante es que la gente sea curiosa, pregunte, aprenda y conecte. Es bien importante. Si tú vas a estar entrando a una empresa, tú estás en un momento donde tienes la oportunidad mágica de entender cómo funciona la empresa. Cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cuáles son las unidades, cuáles son las interrelaciones, qué funciona, cuáles son los procesos, las rutinas.
La verdad es que muy jóvenes uno entra y la verdad es que eres una esponja, entonces tienes una oportunidad increíble de aprender todo esto. Y si tú lo conectas con tu conocimiento digital y empiezas a buscar y a ser curiosa o curioso, tienes una oportunidad infinita de agregar un tremendo valor. Entonces, esa curiosidad, esa hambre por estudiar las cosas. Y la verdad es que hoy es increíble. Ustedes se sorprenderían, pero en el pasado tú querías aprender algo y mira, le tenías que buscar por todos lados. La generación previa a mí, pues tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar en el periódico, tenías que preguntar. Sí. Con el tiempo empezaste con toda la magia de internet, entonces, ¿sabes qué? Tú tenías la posibilidad de tenerlo, de buscar, pero obviamente te tomaba tu cierto tiempo. Hoy lo que quieras saber está al alcance de tu mano. Sí. La verdad es que si uno tiene esa hambre, pero la otra, obviamente tienes que también aprender bien. Sí. Porque muchas veces termina siendo tan fácil entender las cosas que quizás no las valoras y no conectas. Claro. Y acuérdate que el valor de todo esto no va a ser en la data va a estar para todos. Es en la utilización de la data, es en el insight, es en la idea, es en la estrategia, es en lo que tú hagas con las cosas. Sí, buenísimo, sí, la verdad es que estos consejos ayudan muchísimo, además, justo a tener esta mentalidad de esponja que tú mismo dijiste, que es lo que además siguen los años y uno sigue aprendiendo. Si tendrías que dar un consejo a los jóvenes y quedarte con uno, ¿cuál darías? Un consejo. Uno. Pues ya les dije que fueran curiosos, sí, ya les dije sí. que si estudiaran. te podrías quedar con uno, ¿con cuál sería? Mira, yo les diría, abracen el cambio y la evolución. Yo creo que los jóvenes son una generación que tienen un potencial enorme. Si estos jóvenes se la creen y realmente abrazan todo esto, el potencial es infinito y pueden llevar a nuestras sociedades, a nuestros países, a nuestras empresas realmente a crecer y ser mejores lugares, que a final de cuentas de esto se trata, ¿no? Se trata de que nos desarrollemos, de que estemos bien, de que seamos sociedades efectivas, eficientes, contentas, llenas, que realmente ayuden a estar todos bien y todos mejor. Y la tecnología y la digitalización creo que ofrecen esa palanca. Si la sabemos usar, tenemos todos un potencial de cambiar este mundo, de hacerlo mejor para mi generación, para tu generación y claramente para las generaciones que vienen. Buenísimo. Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir pin, tú contestas pon y después yo digo con. ¿Con quién estamos? Josué de la Maza. Y te voy a hacer unas preguntas cortitas. Pin. Pon papas. En mi tiempo se decía ping pong papas, esconde la mano y escapas, pero bueno, dale, venga, ping. Pon, no pues papas. Dale, ahora sí. ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿Y con no, TikTok. ¿Sí? No sé, TikTok. ¿TikTok? ¿Es mucho más interactivo tal vez? Es que yo no, la verdad es que no uso tanto el Instagram y el TikTok por mi trabajo y para ver toda la comunicación lo uso más. ¿E-commerce o tiendas físicas? Yo soy de tienda física. Fíjate que yo soy de venta de muchos años. Me gusta la calle, me gusta la interacción. Está bien. ¿Facebook o LinkedIn? LinkedIn. ¿Sí? Sí, LinkedIn. A mí me encanta LinkedIn. Facebook hace muchos años que ya no lo uso, pero bueno, también. También está conectado con Instagram, así que si no se usa el uno, probablemente no el otro. ¿ChatGPT o Copilot? ChatGPT. ¿Por qué? No sé, yo creo que lo empecé a utilizar y la verdad es que hoy es parte de mi gestión diaria. ¿WhatsApp o email? Soy de WhatsApp. Rara vez hago email, la verdad, pero lo tengo que hacer, ¿ok? Pero soy bien whatsappero. Excelente. Y lo último, ¿llamada o reunión presencial? Presencial, tete a tete, frente a frente. Excelente. Cuando hay que llamar, hay que llamar. Excelente, sí. Y solo una de Yapa. ¿Prefieres escribir o llamar? Prefiero llamar. Excelente. De nuevo, contacto. Buenísimo. Ok, Alfonso, eso. Ping pong papas. Josué, muchas gracias por tu tiempo.
Fue un gusto el haber podido conocerte un poco más. Ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos de todos los episodios de Conéctate con tu futuro. Un saludo.